No estamos en contra de los profesores. Es falso y además es muy injusto intentar achacarles a ellos la responsabilidad del fracaso y la mediocridad educativa de nuestro país. Pero también es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están hoy. ¿Por qué se utilizaron recursos del FONCOS para comprar decodificadores para que las personas que ya tienen acceso al servicio de televisión ahora la vean con más calidad? Es una reforma que está haciendo un giro al ejercicio del poder de nuestro país. Los chiapanecos me dieron una encomienda: defender a como diera lugar que no se cobrara IVA en alimentos y medicinas. De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas y nunca un pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella. La primera vez que subí a la tribuna del Senado de la República lo hice acompañado de don Belisario Domínguez. Utilicé sus palabras para mi primera intervención porque soy un creyente profundo del valor que tiene para la memoria de todos los mexicanos y de los chiapanecos el senador de Chiapas, Belisario Domínguez. Hay que recordar que Belisario Domínguez fue senador solamente durante 7 meses, pero que fueron 7 meses suficientes para mostrarle a todo México el tamaño de su verticalidad, su congruencia y sobre todo su valor, el valor de decir la verdad en el momento en el que la patria tenía que callar por temor a la muerte y a un gobierno tan terrible como el de Victoriano Huerta. Por eso es que durante este año de ejercicio en el Senado de la República he considerado que nadie tiene mayor compromiso de defender la historia de don Belisario Domínguez que los senadores mismos y con mayor razón los que somos de Chiapas. El Senado de la República está dejando de reconocer en vida a mexicanas y mexicanos valiosos y ejemplares. Quizá este Senado hará un recorrido por la historia de la Revolución. Hay que recordar lo que decía don Jesús Silva Herzog: como vamos, le vamos a terminar dando la medalla a Belisario Domínguez. Como tenemos hoy esta tradición, pues podría ser posible, ¿por qué no? ¿Dónde está el límite histórico? ¿Cómo se calcula un reconocimiento póstumo? Por ello, para que el ejemplo y la memoria de don Belisario Domínguez se extiendan, se difundan entre más mexicanos y sobre todo perduren durante mucho tiempo, es que he planteado que en este 2013, en el año en el que se cumplen 100 años del asesinato de don Belisario, se aprueben 2 iniciativas. La primera tiene que ver con la medalla Belisario Domínguez y el hecho de que esta medalla se entregue a mexicanos que estén vivos, por lo que he propuesto que los senadores hagamos un esfuerzo para escapar de la idolatría política y apreciar que hoy hay mexicanos y mexicanas que son ejemplares y que están vivos, que han hecho enormes aportaciones a las artes, a las ciencias, a la política también, y recuperar el espíritu de la medalla Belisario Domínguez, que fue creada justamente para estimular el servicio a la patria, para estimular la ciencia, el arte y las buenas obras, pero para méritos y trayectorias de personas vivas. Fue conversando con unos amigos, miembros de las asociaciones de chiapanecos residentes en el Distrito Federal, cuando ellos me hicieron
notar un dato extraño, pero más que extraño, me parece que indignante. Y esto es que existen en nuestro país 16 escuelas públicas que llevan el nombre de Victoriano Huerta. Un hombre que algunos podrán decir, bueno, ocupó la presidencia de la República. Sí, pero lo hizo a través de conspiraciones, de traiciones y de asesinatos. Por eso me parecía absurdo pensar que aquel personaje fuera el modelo a seguir que queremos los mexicanos para los niños, para los mexicanos del futuro. Por eso es que en este 2013, año de Belisario Domínguez, presenté un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que cambie todos los nombres de todas las escuelas que se llaman Victoriano Huerta y se les ponga el nombre de Belisario Domínguez. ¿En qué sirve el cambio de nombre de una serie de escuelas a 100 años de estos acontecimientos? Creo, senadores, senadoras, que es la enorme diferencia entre enseñarle a los mexicanos de mañana que la sociedad se cimenta en valores e ideales y que la libertad y que la democracia son razones suficientes para luchar e incluso dar la vida. El 1 de enero del 2014 se van a cumplir 20 años de dos hechos que han marcado a nuestro país. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y creo que en estos 20 años, desde que entró en vigor el TLC y fue la irrupción de los zapatistas en Chiapas, han pasado muchas cosas que se han expresado de la mejor manera con dos Méxicos. Un México en el norte, próspero, con problemas de seguridad, pero con indicadores de prosperidad muy similares a los que tienen países en desarrollo y países desarrollados del mundo. Y el otro, el sur. Un sur que sigue siendo el origen, el lugar desde donde se extraen riquezas tanto petroleras, generación de energía eléctrica, biodiversidad, tierras ricas, pero pueblos muy pobres. Y esto tiene que ver con un trabajo en el Senado que tengo la enorme responsabilidad de desempeñar como presidente de la Comisión Sur-Sureste. La Comisión Sur-Sureste nace como una idea de integración regional de 9 estados que van desde Guerrero, Oaxaca, obviamente Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y estos 9 estados han sido vistos durante muchos años como los estados más ricos, pero que desafortunadamente es donde se concentra la mayor pobreza de nuestra nación. Por eso, la intención de crear una comisión sur-sureste tiene que ver con poner un piso más parejo, que los empresarios del sur tengan las mismas oportunidades que los empresarios del norte, que el gobierno dé la misma cantidad de subsidios y pueda generar apoyos también para los productores del sur como lo hace para el norte. Porque hay que recordar que durante muchos años el sur ha hecho enormes aportaciones y no necesariamente estas se han visto retribuidas en prosperidad para sus pueblos. Por eso la Comisión Sur-Sureste, que por primera vez existe en el Senado de la República, es tan importante. Uno de los proyectos en el que más nos hemos concentrado, abocado e impulsado es el proyecto del Transísmico, el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es una idea que desde la época de Benito Juárez se ha estado analizando en el país, de cómo conectar los dos cuerpos de agua del Pacífico con el Golfo de México para hacer posible el intercambio de mercancías. Hoy nos parece que el transísmico es una idea a la que le ha llegado su tiempo por varias razones. Han incrementado los precios en el combustible, las tarifas en el canal de Panamá tienen una alza constante y además la saturación de los corredores logísticos, tanto de la costa este como de la oeste de los Estados Unidos, hacen del corredor transísmico un proyecto no solamente viable, sino también altísimamente rentable para México en muchos aspectos.
En la primera etapa del corredor transísmico se prevén 1000 hectáreas de parques industriales habilitados como recintos fiscales estratégicos para un movimiento de hasta 150,000 contenedores al año. El corredor transísmico también es una oportunidad histórica para poner a México en el centro de la actividad económica más rentable y de mayor crecimiento en el planeta, es decir, el comercio global. Si pensamos en desarrollar sustentablemente al Istmo Mexicano, que además es una de las regiones más pobres del país, podríamos construir este corredor que operaría como puente terrestre para el paso de contenedores y además como un recinto fiscal estratégico para la transformación de mercancía. Y es que este proyecto no solamente busca que las cargas transportadas a través de contenedores sean trasladadas de un océano a otro, sino que en el trayecto se les dé un valor agregado, incorporando además componentes nacionales. No más sacrificios para Chiapas. Igualar el IVA en la frontera no es un acto de equidad, es un acto de profunda insensatez y sobre todo, altísimo riesgo. Incrementar el IVA en la frontera fue una mala idea y en el caso de la frontera sur fue una idea mala que además es socialmente inaceptable. Porque en el momento en el que pasemos de 11% a 16%, se van a generar efectos muy negativos. ¿Cuáles, por ejemplo? 1. Va a disminuir el consumo de las familias más pobres. 2. Va a generarse mayor desigualdad. Y 3. Va a aumentar la migración y va a ser un terrible incentivo para actividades informales y también para actividades francamente ilegales. Pareciera que quienes impulsaron esta medida olvidaron que de acuerdo con el Coneval, 75% de los chiapanecos vive en situación de pobreza. Es decir, el 14% de la pobreza de todo el país se concentra en nuestro estado. Es por ello que desde el Senado me opuse rotundamente a esta iniciativa y voté en contra del aumento al IVA en las fronteras. Nuestras entidades tampoco pueden esperar mucho en los temas del campo. Mientras tenemos un México con indicadores parecidos a los de algunos países africanos, tenemos otro México con indicadores más parecidos a países desarrollados. El tema del campo en México y especialmente en Chiapas es un tema sumamente complejo y además muy delicado, porque a pesar de que es una de las actividades más importantes en nuestro estado, no podemos decir que en el campo se viva bien o que los campesinos y los productores sean prósperos. Ellos tienen problemas estructurales muy serios y también otros que se van presentando en el paso del tiempo. Uno de los mejores ejemplos es el de la roya del café, que infecta las hojas y que ocasiona la caída prematura de estas, creando una amenaza para la producción del café, particularmente en estados como Chiapas. Por eso es que desde el Senado propuse que se declarara como una emergencia fitosanitaria, porque de no controlarse esta plaga, también no solamente pueden verse afectados los cultivos de otros estados como Oaxaca, Tabasco o Veracruz, sino que además se podría perder gran parte de la cosecha de este año y deberían de tomarse medidas preventivas que acelere la atención del gobierno de la República para atender y solucionar este problema. Creo que es justo, cuando nuestro estado es uno de los mayores productores del café del país, que se tome en cuenta la propuesta de sembrar nuevas plantas que sean más resistentes a esta plaga, que se reemplacen las plantas enfermas para que los productores certificados para el comercio del café orgánico no pierdan el registro de calidad del producto si se introducen fungicidas y fertilizantes químicos para combatir la emergencia. Al igual que con la roya del café, exhorté en otro punto de acuerdo a la Zagarpa, a la Sedesol y al titular del Ejecutivo Federal para que realizara las acciones necesarias para combatir la plaga llamada el dragón amarillo. Esta es una plaga que afecta a los cultivos de cítricos y es una enfermedad devastadora, ya que es de rápido avance y poco se puede hacer con las cosechas una vez que las infecta. También, en otro tema agropecuario, colaboré en un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que restablezca y fortalezca el Programa Nacional de Cacao,
pero que se haga con un enfoque regional para que su explotación sea rentable y sustentable. Eliminar el requisito de la visa para que nuestros hermanos centroamericanos puedan transitar por México de la misma forma en que los mexicanos podemos hacerlo en los países de Centroamérica. No podemos seguir en este Senado de la República, seguir haciendo llamados a la protección de los derechos humanos de nuestros paisanos mexicanos cuando decidimos hacer caso omiso y voltearle la espalda a nuestros hermanos centroamericanos. Chiapas es el estado del encuentro con Centroamérica. Es un estado que conoce el tema muy bien porque lo vive todos los días. Vivimos la riqueza del encuentro con los hermanos centroamericanos, pero también la crudeza del fenómeno migratorio. Muchas veces se ha dicho que la frontera entre Chiapas y Guatemala es como una puerta con muchos cerrojos, muchos candados, pero que no tiene a sus lados paredes. Y la mejor forma de demostrar lo anterior es que en nuestra frontera de Chiapas con Guatemala existen 9 pasos legales, pero casi 1000 pasos ilegales. Por esas razones es que desde Chiapas se hizo una propuesta para que, basada en un principio de reciprocidad y mutuo respeto, se pusiera en el centro del debate el valor de la libertad. Y esto es eliminar el requisito de la visa para que nuestros hermanos centroamericanos puedan transitar por México de la misma forma en que los mexicanos podemos hacerlo en los países de Centroamérica. Esta propuesta la defendí para que no fuera rechazado en el Senado y hoy afortunadamente sigue en su proceso de análisis y discusión. Cada migrante que es invisible ante nuestros ojos es una falla de nosotros, es una falla de todo el Estado y de la clase política en su conjunto. Por eso estamos pidiendo el voto favorable para este punto de acuerdo tan importante. Cuando uno decide defender una causa, muchas veces tiene que encontrar cuál es la motivación para hacerlo. Hay unas veces que se trata de un asunto ideológico, partidista también, o de defensa de un territorio, como es el caso de Chiapas. Sin embargo, en el tema de los migrantes, lo único que nos mueve a los senadores que estamos involucrados en este asunto es un principio moral y ético, y que vamos a ser juzgados por esto, no en las próximas elecciones o no necesariamente cuando nuestros electores nos pidan cuentas, sino por las próximas generaciones de mexicanos en 30, 40, 50 años que voltearán a decir, estaba ocurriendo esto tan grave y ustedes ¿qué estaban haciendo? Creo que hacer algo, por menor que sea, servirá para que podamos ver de frente a esos mexicanos del futuro y decirles algo empezamos a hacer y pusimos el tema en la agenda pública del Senado de la República. Mediante el impulso de esta ley, se busca brindar atención a las personas y grupos que sufren de este tipo de desplazamiento, el cual es una forma de migración que se caracteriza por ser involuntaria. Es una migración forzosa que obliga a las personas a huir de sus hogares por temor, un temor fundado de una amenaza directa o inmediata a la vida, a la seguridad o a la libertad, o porque simplemente han sido ya objeto de violaciones graves a sus derechos humanos y por eso deciden dejar su lugar de origen. En Chiapas hemos tenido una larguísima historia de personas que se han visto obligadas a dejar forzadamente su lugar de residencia. Expulsiones religiosas, desastres naturales, proyectos hidroeléctricos, levantamientos armados, han originado que a lo largo de más de 50 años miles de personas y de familias hayan sido desplazadas. Personas que hasta hace muy poco no tenían ningún reconocimiento en la ley y tampoco había ninguna obligación del gobierno por atenderlos. Por estas razones, cuando fui diputado local, promoví una ley para prevenir estas situaciones de expulsión o de desplazamiento y garantizarles derechos y atención de las instituciones del gobierno. Por ello, y por la experiencia que tenemos en Chiapas, propuse una ley nueva a nivel nacional que reconozca a estos mexicanos en situación precaria y se respeten sus derechos, así como la obligación de todos los ámbitos de gobierno de auxiliarles y darles solución duradera a su situación. La iniciativa de Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en México es una de las leyes más avanzadas en nuestro país. Son muchas las organizaciones nacionales e internacionales que han reconocido que es cada vez más urgente
y más necesaria la pronta aprobación de esta ley. El caso del profesor Alberto Patistán fue una lucha emblemática de muchas personas, de muchas organizaciones durante muchísimo tiempo. Y es que resultaba inconcebible que lo mantuvieran preso, que estuvieran violentando sus derechos, acusándolo de cargos muy graves y sin sustento. Era una injusticia que lastimaba a todos los mexicanos, a todos los chiapanecos y a todos los pueblos indígenas. Por múltiples casos, como el del profesor Patistán, es que propuse en el Senado de la República incorporar en nuestra Constitución un énfasis adicional a la obligación de hacer valer el debido proceso. De esta forma, nuestros juzgadores no tendrán duda de su relevancia bajo ninguna circunstancia y tampoco podrán justificar decisiones políticas bajo el argumento de que se violó el debido proceso. Las únicas diferencias, y de eso debemos estar todos avergonzados, entre estos dos casos, estriban en la apreciación social de la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad en que Florence sí se encontraba en el lugar de los hechos y Patistán no. En el caso del profesor Alberto es un indígena, en el caso de Florence Cassés no. Quizá lo que necesitamos ahora es tener embajadas indígenas para que presionen a las autoridades jurisdiccionales a resolver a favor de una condición humana, como es en el caso de Patistán. ¿Acaso su error fue ser un indígena indefenso? Pues por supuesto que no. Patistán nos sirvió para esto y para muchas cosas más, entre otras para recuperar una dignidad que considerábamos ya estaba perdida. Vale la pena hacer un pequeño paréntesis solamente para comentarles, senadores, y congratularnos como senadores por Chiapas de que el presidente Peña, el Ejecutivo, acaba de anunciar el indulto al profesor Patistán el día jueves. Gracias a una iniciativa que se aprobó aquí en el Senado de la República, se hizo justicia, de manera tardía, pero se hizo justicia. Los senadores tenemos responsabilidades legislativas, pero también políticas. Y una que para mí ha sido fundamental durante este último año es defender nuestros recursos naturales. Los bosques, las selvas, la sierra y ahora que se encuentra en la agenda pública nacional, el petróleo. Es inconcebible que Pemex queden en manos privadas y extranjeras. Y es por eso que el petróleo lo que nos debe de dar son nuevas oportunidades para superar rezagos y avanzar socialmente en la redistribución de la riqueza. Es por eso que en el PRD suscribimos una reforma integral del sector energético nacional. Se trata de una propuesta de 8 puntos que fueron planteados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para modernizar Pemex sin privatizarla, para que el petróleo sea realmente de todos los mexicanos. Del mismo modo, he impulsado en nuestro estado la consulta ciudadana que se está realizando en todo el país para decidir qué reforma energética es la que debe de realizarse. Con la participación de muchísimos chiapanecos comprometidos, hemos estado realizando una cruzada para recolectar firmas que documenten formalmente la solicitud que le vamos a hacer al Ejecutivo Federal para realizar esta consulta ciudadana. Nuestra postura es muy clara: no a la privatización del petróleo mexicano, sí a la modernización, no a más inversión privada en la industria petrolera y menos aún a comprometer la renta petrolera, que es patrimonio de todos los mexicanos. ¿Cómo se justifica que el Estado, que aporta 48% de la energía hidroeléctrica del país, se le apliquen tarifas tan altas en proporción al ingreso de su población? Por eso, señor director de la CFE, le pregunto, ¿qué mensaje quiere que yo les transmita a los chiapanecos de su parte? Cuando tuve frente a mí al director de la Comisión Federal de Electricidad, no pude menos que decirle lo que la gran mayoría de los chiapanecos sentimos y quisieran decirle sus verdades, reclamarle las tarifas que tenemos, decirle que Chiapas le ha dado tanto a la CFE y al país y que nos han tratado injustamente, que el gobierno federal y la CFE nos siguen debiendo mucho a los chiapanecos. Y es que no podía decirle otra cosa cuando han inundado nuestro territorio, nos han privado del agua y por encima los beneficios se los llevaron para otras regiones. Por eso no podía menos que expresar lo que sale en verdad desde muy adentro. También sobre el tema energético impulsé una iniciativa
que eleva a rango constitucional el derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. Esta iniciativa lo que establece es que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de energía eléctrica, pero a través de una tarifa social justa. Es decir, que los que ganan menos paguen menos por la energía. Y es que no hay que olvidar que Chiapas es el estado que tiene las tarifas más altas en función del ingreso de su población. Por eso, nunca más recibos parecen ofensas de parte de la CFE. El Senado de la República es un espacio donde se encuentran todas las expresiones culturales, artísticas, políticas de todos los estados de la República Mexicana. Por eso, para mí, promover el arte y la cultura de los artistas chiapanecos en el Senado, como lo hicimos con la exposición del maestro de Tonalá, Rodolfo Dissner, y del pintor tuxtleco Manuel Suaznavar, me ha llenado de enorme satisfacción y es algo que voy a seguir realizando con el mismo entusiasmo y con la misma convicción. Fue también para mí una enorme distinción y de verdad un honor haber sido el promotor y el organizador de un homenaje que el Senado en su conjunto le rindió al filósofo Ramón Xirau, una mente de esas privilegiadas que le ha dado grandes servicios a nuestro país y a generaciones y generaciones de poetas y también de filósofos. Los políticos debemos de abrevar del conocimiento universal y de los mejores expertos del mundo para nuestra tarea cotidiana. Por eso, para mí, fue muy aleccionador poder invitar a México al Dr. James Robinson de la Universidad de Harvard para que nos compartiera en el Senado su gran experiencia académica y referirnos sus conocimientos de un libro que hoy es indispensable para los gobiernos y para los economistas. Ese libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? También soy presidente de la Comisión de Biblioteca y de Asuntos Editoriales del Senado de la República y en ese sentido soy el responsable no solamente del acervo de la Biblioteca Melchor Ocampo, sino también de la producción editorial del Senado. Una tarea muy gratificante pero de muchísima responsabilidad y me agrada entregar buenas cuentas en ese campo con una labor editorial de gran calidad que ha sido reconocida fuera y dentro del Senado y que de manera transparente ayuda a la labor legislativa del Congreso y difunde nuestros valores y nuestra historia. Este año 2013 lo cerraremos con un total de 10 publicaciones de diferentes temas. Informar y rendir cuentas forma parte de la acción misma de gobernar. Es un compromiso, es más, es una obligación transparentar todo acto de todos los servidores públicos. En ese sentido, la libertad de expresión se ha vuelto el velo en el que se envuelve cualquier acto político que involucre la exposición pública de las ideas e incluso los informes gubernamentales o los informes legislativos se han alejado de su esencia para dar paso en muchas ocasiones a verdaderos actos de propaganda. Hay que recuperar el ideal de que la transparencia sea uno de los pilares del sistema democrático y que el acto de informar sea para contribuir a la ciudadanía que exige rendición de cuentas. Desde que asumí la representación de Chiapas en el Senado, mi labor ha sido la de darle presencia y voz a los chiapanecos. Defender sus causas, atender sus problemas, hacer que la República voltee los ojos a nuestro querido Chiapas, que trascienda su voz, defender al campo y a sus productores, los derechos humanos, los de todos, pero sobre todo los de los más vulnerables, los hermanos indígenas, los migrantes, las personas y familias desplazadas, las mujeres. Defender nuestro petróleo, defender nuestro territorio y nuestros recursos naturales para construir bienestar hoy y garantizarlo a nuestros hijos. Defender nuestra cultura y nuestros valores, mostrarlos a México y al mundo con orgullo, promover un gobierno más justo, más austero y transparente. Esa ha sido la acción y la guía de mi labor como senador. Ser tu representante es un gran orgullo y también una gran responsabilidad. Todos los chiapanecos merecemos mejores condiciones de vida, respeto por nuestra historia y nuestros valores. Merecemos justicia por lo mucho que le hemos dado a México. Tu voz y tu sentimiento se han de hacer escuchar, se han de hacer oír y se han de hacer valer. Esa es mi tarea.
Ese es mi compromiso contigo y con Chiapas. Desde el Senado, defenderte a ti, defender a Chiapas. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo.